tardes. Ahora estamos con esto de Story Time. Mira, hoy les vamos a contar una historia súper perroncísima, maciza de cuando yo llegué, ya que ya les dejé en otros videos anteriores. Les he contado cómo fue que yo crucé la frontera, cómo llegué hasta este país, pero ahora nos vamos a dar a la tarea a contarles qué pasó después. Si tú no has visto los videos de cómo fue cuando crucé el cerro, te recomiendo que te vayas a ver los videos anteriores a este video y ahí te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando. Entonces, volviendo al tema del Story Time, compa, yo llegué, hazte cuenta que llegué yo al norte llegué sin ni un centavo. Pues yo no traía ni un peso, compa, es cierto lo de la canción, así dice. Al norte llegué sin ni un centavo, yo también igual llegué sin ni un centavo, no traía ni un peso yo. Y llegué, entonces, en esos tiempos, compa, donde me llevaron era a una ciudad que se llamaba Farmers Branch, en Texas. Déjame, vamos a ponerle aquí, si ves el sol como me viene chingando ahorita. Entonces, llegamos a esa ciudad que se llamaba Farmers Branch, Texas. Y una vez que llegamos a la ciudad, que yo llegué, ahí estaba mi papá, ahí vivían un hondureño que se llamaba, no me acuerdo, pero me acuerdo ese hondureño. Y ahí mismo vivía, no me acuerdo la verdad el hondureño, vivía un salvadoreño que se llamaba Corpelio. Mi papá y Corpelio y yo éramos los únicos salvadoreños, no había más salvadoreños ahí. Y luego estaba el morenito que era de Puerto Rico, y luego habían como unos 6 mexicanos, que esos mexicanos eran, no me acuerdo, pero eran varios mexicanos antes que llegaran mis otros camaradas, pues. Pero como yo había llegado ahí con esos compas, no, te miento, al revés fue, solo estaban ellos 4 nada más, porque los mexicanos se habían ido. Como estábamos en febrero, los mexicanos venían en marzo, en abril venían ellos para cortar el zacate, porque a ellos los contrataban desde México para cortar el zacate. Entonces solo estábamos Corpelio, vamos a pasar esta raza porque no dejan avanzar. Estaba Corpelio, que es ese señor que era de allá de los peñones de Sociedad. Estaba el morenito que se llamaba Merced, algo así, Orlando se llamaba. Aquí le mandamos saludos si al caso algún día nos ve, se acuerda de este muchachón que fue el que llegó primero ahí. Orlando Merced llamaba, era un morenito. Él era de Puerto Rico, pero mira, él era afro, o sea, moreno, nunca había visto. Su mamá era bien blanquita, puedes creerlo. Su mamá era de Venezuela y su papá era de Puerto Rico, y él había nacido en Puerto Rico y vivía acá. Entonces, ese Corpelio, mi papá y yo. ¿Quién más era? No me acuerdo. No, porque don Esteban se había ido. Pero luego don Esteban venía en marzo, que era un señor que era de Querétaro, México. Y luego después de ese venía don Zúñiga, y venían varios señores que llegaban. Que ahí pagábamos la renta entre varios, y así era como nos ahorrábamos el dinero. Se pagaban $650 de renta en esos tiempos que yo llegué. La comida era súper económica. Fíjate que cuando yo venía en aquel bus de la migra, tal vez se acuerdan que en la otra historia dice que yo venía en ese bus, yo me fijaba cuánto valía la gasolina, porque yo en El Salvador trabajaba en una gasolinera. Entonces yo sabía que todo se movía, toda la economía de cualquier país se mueve por el precio del combustible. Si el precio del combustible es muy alto, todas las cosas van a ser muy caras. Si el precio del combustible es bajo, pues las cosas van a ser muy económicas y accesibles. Y entonces, como yo sabía todo ese rollo, cuando iba entrando en ese bus miraba que los precios acá en Estados Unidos, la gasolina valía 88 centavos. Mira, 76 centavos valía en ese tiempo la regular, 79 la de 88, la de no sé qué, no me acuerdo, y la otra era la super. Esa costaba 99 centavos cuando yo vine. Ah, como chinga esta máquina. Mira cómo lo llevo desde lejos al vato. Te chinga, la verdad, porque uno va tan lejos centrado. Ahora tenemos que apartarlo porque ahora te hace lento el camión. Ahora no corre, aunque le metas la pata no corre. Nos apartamos, mira, ahora sí vamos a poder correr. Entonces vine yo y ya llegué a ese lugar y yo me había fijado que todo era bien barato. Entonces, cuando me quedo ahí el primer día, todos se fueron a trabajar. O sea, fue tan raro porque eso fue mi primer día. Mi papá se va a trabajar, él también trabajaba cortando zacate. Nomás que como era de febrero, yo llegué aquí al 7 de febrero, estaba todo
lleno de hojas, y el jale de mi papá era andar barriendo las hojas. Barría todas las hojas y barría todo el rollo ese. Ese era el rollo de mi papá, porque no había zacate que cortar. Entonces, después de eso, todos se fueron a trabajar, el morenito, Corpelio. Corpelio trabajaba en una de ventanas. Fíjate que ese señor no hablaba inglés, nada, y tampoco sabía leer ni sabía escribir, pero ya era residente, solo para tener una idea. Y él vivía así, como en ese lugar con nosotros, para ahorrar dinero. Y tenía, como chingue esa mami, tenía 2 cuentas de banco en El Salvador, que una vez me dijo él: mira, revísame este papel que tengo aquí. Me lo mandó mi hija con las cuentas, porque él, mira, aunque él era muy perro el vato para los números, y le digo: mira, aquí dice que tiene 160,000 colones. Oh, ¿cómo jode tú? Cállate ya. 160, todos me van pasando y quieren que yo vaya lento, no te digo. Es así, es el sistema, es bien estúpido realmente, o sea, te molesta que hagan sistemas así, porque no es lo mismo, como que todos van rápido. Ves, aquí dice 55, pero todos van rápido. Yo tengo que ir en el flujo de todos van a ese flujo, debo de ir ahí. Aunque diga 55, el policía te lo va a decir: si tú vas más lento, vas a ir estorbándole al flujo. Si todo el mundo va más de 60, pues el flujo va a ser así. Eso te lo van a explicar en cualquier policía. Mira, esto es acá. Entonces, pero la máquina, el sistema, no lo entiende. Bueno, volviendo al tema del cómo llego yo entonces, y como todos se fueron a trabajar, yo todavía no tenía trabajo. Eso fue el día lunes. Y dije, yo traí un hambre perra hace rato que quería hacer unos huevos. Entonces agarré un perol, que según yo era perol, y lo puse en la estufa, y dije yo: bueno, se prende así porque era eléctrica, y se prende así, y no vas a creer, compa, que el perol era de plástico, güey. No, hizo una madera, aquella madre, pero madera, vato, que yo abrí las ventanas y la puerta y abrí todo. Este compa también es otro que le va diciendo ahí que vaya despacio. Entonces, una madera, yo chingado, dije, hasta que después agarré una de lata, y cada vez que la agarraba la tocaba así a ver si era de aluminio, porque habían cosas que se parecía como que eran de aluminio o de hierro, pero eran de plástico, o sea, literal. Todavía hay, ¿verdad? Y yo, no, dije yo, salió madre, que todo raro, ¿no? Y en eso me puse a llamarle a mi mamá. En aquel tiempo todavía teníamos teléfonos de que le daba vueltas 4, 5, 3, 2. Y le marcaba a mi tía para que le dijera a mi mamá, a mi tía. Entonces le marqué a una tía, no me contestaba, le marqué a otra tía, no me contestaba, porque nosotros no teníamos teléfono. Le marqué a un montón de tías y nada. Y de hecho, ahora que me acuerdo, no sé si yo había dejado un celular. No, sí, un Nokia les había dejado, ahora que me acuerdo. El primer teléfono era un celular. Le marqué a mi mamá y tampoco le sonaba porque lo tenían apagado en la casa, ahora que me acuerdo. Pues que le marqué a mi tía Julieta, se llama. Entonces, compa, nos quedamos en el story time. Vamos a ver cómo vamos de batería, si todavía tenemos batería bastante para seguir filmando, para seguir haciendo. Entonces, hazte cuenta que hoy llegué a ese lugar. Llegué a mi casa, pues ahí donde, con mi papá y con toda esta gente, después de que había quemado todo eso, ya todo el mundo se había ido a trabajar. Y de repente a mí me dieron trabajo hasta el siguiente día. Mira, no le puedo pasar a este compa porque en la subida me baja a mí la velocidad, y luego en la bajada a mí se me acelera, pero él también acelera. Mira cómo aceleró. Ahora me aparto y al rato me va a ir estorbando, y así voy con este muellecito por todo el camino. Al rato me va a ir estorbando. Entonces se fue a trabajar mi jefe, se fueron a trabajar todos, y me quedé yo solo ahí en el departamento. En la tarde que llegó mi papá, ya me habían conseguido trabajo, porque antes me conseguían trabajo así rápido. Me consiguieron trabajo de lavaplatos, y mi primo me consiguió con una china en el día. Entonces me tocaba trabajar en la mañana y en la tarde. Así fue como yo llegué. De lo que te decía de hablarle por teléfono, le hablé a mi tía, y a mi tía fue la única que pude encontrar, y le dije a mi tía: tía, dígale a mi mamá que ya llegué, que ya estoy acá en el norte, y que ya llegué y todo eso. Pero antes, compa, para hablar por teléfono era un pedo, mira, no era tan fácil. Había unas tarjetas que se llamaban TCC,
que estas tarjetas te cobraban $10 por 30 minutos. El problema de que los 30 minutos era de que cada vez que tú llamabas te robaban 3 minutos. Volvías a llamar y no te contestaba nadie y otros 3 minutos. Si le hacías 10 intentos a la persona ya se te acababan los $10. Y $10 era mucho dinero en ese tiempo, ya que todas las cosas valían centavos. Era tan caro llamar a El Salvador que yo me decía, pero ¿por qué será tan caro? Pero eran los impuestos de arena de estos partidos o de estas chingaderas de partidos que teníamos allá en los países de nosotros. Entonces finalmente contestó mi tía y mi tía le dijo, mi mamá guardó el rencor, el resentimiento por muchos años, que porque a ella no le había avisado. Mira, hay veces que la gente es como mi mamá, mucha gente como ella, que se resiente por cosas que son innecesarias y viven unas vidas que son sofocadas por nada, o sea, se desesperan, se preocupan por algo que no importa. O sea, si no le pude llamar, ¿por qué no comprende? ¿Por qué no entiende que yo le estuve marcando a ella y que no contestó el teléfono? Se lo he explicado 1000 veces, pero ella siempre sigue con su remordimiento de que yo no le avisé a ella cuando llegué a Estados Unidos. Entonces, lo que no entiende ella es que no salía la llamada, no contestaba a nadie, me robaron los minutos que te digo de la tarjeta y finalmente contestó mi tía y solo tenía 5 minutos ya en esa tarjeta. Y cuando le dije a mi tía, dígale, mi tía estaba muy emocionada y bien contenta porque había llegado. Fue y le dijo a mi mamá, pero creo que mi tía le fue a decir 2 días después. Y eso más la hizo enojar a mi mamá, que ellos piensan, o ella pensaba que llegar al norte era de que te voy a llamar y ya. Pero no era así porque tenías que gastar $10 por cada tarjeta. Por eso se los llamaba una vez a la semana. Entonces, vengo yo, ya cuando empecé a trabajar, era peor. Mira, en la mañana trabajaba yo ahí en un lugar donde se hacían los muebles, ahí hacían muebles esa gente, eran todos mexicanos, eran 40 mexicanos, 49 en total, me acuerdo, porque una vez dijeron cuántos son en total en una reunión y eran 50, 49 mexicanos y yo, era el único salvadoreño en ese lugar, nadie más era mexicano, nadie más era salvadoreño, solo yo. Y luego cuando iba al restaurante, en el restaurante trabajaba en la noche, entraba a las 6 de la tarde y salía hasta las 12 de la noche, a veces a la 1, a veces a las 2, dependiendo de lo madreado que estaba de lleno de gente. Los fines de semana era peor porque pasaba ese restaurante lleno hasta la madre de pura gente que a mí me cargaba el payaso lavando plato. Era un restaurante que se llama El Cheddar, está en la MacArthur y hoy en día voy a comer ahí a veces y solo me acuerdo de esas madrizas que me pegaron ahí. Solo duré como 3 semanas porque me salí, yo les dije que no, que eso era de loco. Yo sentía bien madreado, yo me sentía súper cansado porque aparte que tenía 14 años, era una santa putiza desde la mañana, desde la mañana desde las 9, porque yo desde los chinos, con los camaradas mexicanos, entraba a las 9 de la mañana y yo salía a las 6 de la tarde, a las 5:30 salí de ahí y a las 6 de la tarde ya estaba en el otro lugar. Así era. Bueno, mira que el camarada que va entrando allá no nos va a alcanzar el tiempo, compa, le vamos a meter toda la pata para pasarle, porque mira cómo vengo aquí al lado, mira, a veces te dice la gente, ¿por qué no le da pasada? No, es que mira cómo vengo y ese compa venía despacio, ya está, ya se quedó. Entonces, llegué yo a trabajar ahí, ahí el manager era un mexicano, y a veces había un grito de manager, se cubrían así, pero la raza que trabajaba ahí, eran en su mayoría mexicanos y habían solamente como 3 salvadoreños, uno que se llamaba Betico, me acuerdo, otro que se llamaba Aristides creo, 2 colombianos y de ahí todo el resto eran mexicanos nada más. A estos salvadoreños les gustaba ir a las cantinas y a mí no me gustaba ese rollo, pues por eso yo no me juntaba con los salvadoreños porque eran desmadre, o sea, no, y los mexicanos ya no se diga. Pero como yo no tenía tiempo, ni tenía eso de andar en la calle y tenía que pagar mi viaje, entonces lo que yo hacía era de que yo me iba a encerrar en mi casa, los días libres descansaba en la casa, y fíjate que había algo curioso ahí, al otro lado de esos departamentos vivía una salvadoreña, que yo decía, por lo menos una paisana para hablar con ella. Entonces, resulta que mi tía llegaba ahí y la saludaba a mi tía era salvadoreña y mi tía vendía oro. Y le vendía joyas y oro a esa muchacha. Un día fui a visitar a mi tía porque mi tía prestó el dinero para venirme. Mira, a mí me prestaron dinero y
tía y a un señor que encontré en la Kroger hace como unas semanas, que se llama Don Pedro, me prestó dinero, mi primo Danilo me prestó dinero, mi tía, mi prima, todo el dinero los tuve que pagar y pagar los primeros 6 meses que llegué mientras trabajaba y al mismo tiempo estudiaba inglés, porque yo quería aprender inglés ya que me gustaba mucho el idioma, y aparte de que me gustara el idioma, es súper necesario si vives en Estados Unidos. Yo decía, si alguien está en la China, pues tiene que hablar chino. Si alguien está en México, pues habla como los mexicanos. Si alguien está en Estados Unidos, pues habla inglés. Así era mi pensamiento y sigue siendo hasta el día de hoy. Entonces resulta de que iba a la escuela y le pagaba. Le pagué todo. Vino mi tía y ese día que llegué a mi tía a visitarla, le digo, hola tía, ¿cómo estás? Mire, y usted le lleva cosas a la muchachona, porque la muchachona era bien bonita, muy elegante, una mujer sota, con una trocononona que en esos tiempos vivía en departamentos, pero ella tenía una trocononona, era de ese tipo de personas que muestran hoy en día muestran en redes sociales un montón de trocas y cosas así, que a mí lo material no me interesa mucho realmente, pero era una vida material, pues ella se arreglaba muy bien y era como buchona más o menos. Y yo le pregunté a mi tía por ella, porque usted conoce a la salvadoreña ahí, me han dicho que es salvadoreña. Me dijo mi tía, mira, esa mujer está muy bonita, me dijo. Y le dije yo, por eso le pregunto. Ay, cipote, yo tenía 15 años, apenas acaba de cumplir los 15 años. Ay, cipote, me dice, esa mujer es cantinera. Ah, le dije yo, pues como en el país de nosotros la cantina solo es la casita, y por ahí te dan el guaro. O sea, la cantina para nosotros es una casita con una puerta de rejas y ahí te pasan el guaro. Entonces yo pensaba que esa era la cantina, pues. Dije, no, pues entonces la mujer es cantinera, me imaginaba yo que así era. Cuando me vienen a decir los compas mexicanos, les dije que la muchacha que ella dice mi tía que es cantinera, le dije yo, y él me dijo, no manches, güey, no sabes qué es cantinera, porque yo me iba a aventar, vato, ahí le hablar a la muchacha, que yo quería, no sabes. 15 años, 14 años y medio, 15 años, ya traes las hormonas bien alteradas. Y luego la morra queda bien bonita, porque quieres tú. Y me dijo aquí los compas, los mexicanos que vienen ahí, no, compa, está bien, güey, no sabes lo que es una cantinera. Me dijo don Esteban, ¿en serio no sabes lo que es una cantinera? Me dijo, no, le dije, no, ni idea. Yo me imaginaba así. Y me llevaron a una cantina, ¿vale? Resulta que la cerveza de la muchacha te costaba $5 en aquellos años. Y la cerveza para ti te costaba $2. Pero, oílo bien, el 12 de cerveza Bud Light, de esas cervezas te costaban $8. $8 un 12 de cerveza. Pero en esos tiempos, ahí valía $5 para la persona y para ti. O sea que si tú llegabas, te sentabas, le dabas una cerveza a aquella mujer, y entre la cerveza y la de ella, tú ya podías comprar un 12. Entonces a mí mis números no me daban en la cabeza. Decía yo, no puede ser, o sea, no le encuentro la lógica a esta madre, no lo entiendo por qué lo hacen así. Decía yo, no tiene sentido, güey, no tiene sentido. Total, me vine yo entonces y bueno, dije, así era como la señora hacía su dinero. Ya no le volví a hablar, ya supe lo que era una cantinera. Dije, no, nunca le hablé, pues nunca le hablé tampoco, no es que no le volví a hablar, nunca le había hablado, sino que yo le quería tirar el rollo. Entonces pasó el tiempo, compa, y ahí, mira, me fui yo a seguir trabajando. Y hasta que pagué todo el viaje, dejé el trabajo del restaurante porque ese trabajo era tan esclavizante, no me gustaba. Entonces el otro era de armar muebles, armar sillas, armar mesas, y ese era mi trabajo y ahí estaba chingón. Me pagaban $600 a la quincena, y de esos 600 iba pagando el viaje, que eran como $6,500 los que yo pagué, $6,500 entre todo el préstamo que habían hecho a la gente. Entonces 650 a la quincena me pagaban en los chinos y 380 más o menos me salían en lo del restaurante, pero me quedé solamente con uno porque yo no gastaba el otro. Y así sucesivamente pasó el tiempo. Trabajé un año con esos chinos, hasta que esos chinos me dijeron un día, porque había un muchacho ahí mexicano que yo le caía gordo. Mira, en esos tiempos me juntaba con puro mexicano, y hasta hoy pues. Por eso era de que yo me llevo muy bien con toda la gente mexicana, porque eran con quienes yo conviví en la infancia. O sea, a
veces me criticaron el otro día, y te habla como mexicano. Pues, ¿qué quieres que haga, güey? Pues yo me junté solo con ellos toda la vida, yo me he andado solo con mexicanos. A mí no me han visto con salvadoreños toda la vida, o sea, todo el tiempo fue con raza mexicana, porque así me crié desde pequeño, desde niño. Desde que llegué, o sea, desde que llegué todo el mundo era mexicano. No te digo que solo los únicos salvadoreños. Era esa señora. Y había una que llegó a vivir ahí enfrente que llamaba La Güera. ¿Y sabes qué me dijo esa muchacha? Era salvadoreña. Era una güera y me acuerdo que traía un Eclipse en esos años. Pero un Eclipse de aquellos tiempos que era deportivo, ¿no? Aquella era media loca. Y me dijo, mira, me dijo, pues si quieres, me dijo, vete a vivir conmigo. Pero ya me propuso ella que me viviera con ella, pero que yo iba a trabajar y le iba a dar el cheque a ella, y que solamente me iba a dar el dinero de la semana a ella, y que ella me iba a dar el dinero cuando yo me lo pusiera a mi mamá. Así me dijo esa güera, solo para que te den una idea. No, ni madre, dije yo, qué chingado voy a andar yo así. No, y era salvadoreña, y le decíamos La Güera, pues era bien güerita, pues. Y no, haz de cuenta que ya fue pasando el tiempo, me quedé solo con ese trabajo, me corrieron de ahí donde los chinos, porque me dijeron que había un vato que era mexicano que siempre me ponía mal, ese compa le caía gordo, yo le caía mal, era el único, de toda la raza se llevaba conmigo. Fíjate que ahí aprendí a compartir la comida, a poner la comida en la mesa y a comer tacos, y hacer, cada quien hacíamos un taco, cada uno llenábamos, hacíamos los frijolitos, le echábamos 2, 3 tacos cada uno, y así comíamos un convivio familiar cada vez que era el lonche. Después llegó la lonchera, pero algunos llevaban la lonchera y otros que hacíamos lonche, nos reuníamos 4 o 5 personas. Me caía gordo calentar tortillas en el microondas. Mira, ¿por qué frena, vato? Solo porque ahí está el chota, frena en estos cuellos, no te digo. Entonces me caía gordo, míralo, allá está. Por eso me iba frenando. Entonces me caía tan gordo a mí que la chingadera, mira, volteamos a ver que no venga siguiendo, no es ese güey. Me caía tan gordo a mí calentar las tortillas en el microondas porque olía feo, güey, de cacho, güey. No me gustaba ni madre, no me gustaba esa madre, no me gustaba a mí. Entonces, yo lo que hice fue, así, iba, hacíamos los tacos, comíamos por 1 año y medio más o menos, 1 año y medio hasta el 2001, como el del 2000 más o menos al 2000, sí, más o menos a finales del 2000, o el 2001 creo que fue. Ahí me salí de trabajar de ahí porque me corrieron. Porque el vato que el camarada se llamaba Nacho, me acuerdo, que yo le caía gordo a ese güey. Y fíjate por qué le caía gordo. Porque antes que yo, ahí trabajaba un camarada que era salvadoreño. Pero ese camarada hablaba bien diferente que yo. Hablaba porque ese compa era del pueblo, pues. Y este pendejo, o sea, perdón la palabra, este vato mexicano no entendía que yo era de la ciudad. Que en El Salvador la gente de la ciudad habla muy diferente a la gente que es del pueblo, que son de los cantones, y él no entendía ese punto. Quién sabe, yo le caía gordo porque él quería que yo hablara como aquel, y acá el vato se le trababa toda la boca cuando hablaba. Así hablaba el vato, hablaba pero de una forma que se le trababa la boca, o sea, cuando hablaba con él, porque él estuvo ahí como 2 días, como 2 semanas cuando yo me fui, o sea, a él lo reemplazaron por mí. Entonces, el vato hablaba como que traía algo en la boca que se le trababa, y hablaba bien raro, pues, o sea, es más, no hablaba ni siquiera como hablan la gente del pueblo de El Salvador, sino que se le trababan todas las palabras. Y a veces le decía yo que me repitiera porque no le entendía, porque nosotros en San Miguel, en algunos cantones hablan bien rápido, pero hay gente en San Miguel, en el mero centro, que hablan muy bien, que se les entiende y se les escucha. Yo tengo amigas que hablan y no hablan como así. Entonces este vato le caía gordo y me fue poniendo el dedo, hasta que me corrieron. Y ya cuando me corrieron dije yo, chito, tengo jale. Entonces ahí estaba don Esteban, que era otro mexicano también, y me dijo don Esteban, oye José, no, ¿por qué no vas a aplicar ahí? Me dijo a esa compañía, se llamaba Legacy, era de temporales. ¿Cómo así? Le digo yo, sí, me dijo, ahí está una compañía que se llama Legacy, ve a aplicar. En esos tiempos, pato, con papeles chuecos, pero en el tiempo que estuve con los chinos, conocí a un camarada que se llamaba Ángel, a él le gustaba tomar mucho, y había un camarada, el papá de él se llamaba Isidro, ellos eran de San Luis Potosí. Por eso te digo que me llevaba mucho con él, como éramos de la misma edad con Ángel, nos llevábamos bien perrón, y el vato me había puesto el Comanche, me decía, ¿qué onda Comanche? ¿Qué onda? Y
Ay, el vato, nos llevábamos bien, nomás que el güey era bien pedo. Un día lo metieron al tambo y yo lo fui a sacar. Por eso es que éramos bien camaradas, pues. Con Isidro, y este Isidro se casó con una señora que era peruana, que después íbamos a jugar basquetbol a la cancha donde ellos vivían, porque ellos vivían bien cómodos, pues, o sea, era todo el mundo. Y luego una señora que llegó a trabajar ahí, ella era mexicana de Coahuila, y esta doña me llevó a su casa, que me dijo, mi esposo es salvadoreño. En serio, le dije, y me llevó a hacer tamales mexicanos para un 24 de diciembre. Y mira, yo así, vato, como lo oyes, con pura gente mexicana me llevé toda la vida. A mí no me gusta el fútbol, yo no conocí gente de El Salvador, y hasta que un día le pregunté a Ernie, ¿por qué yo nunca vi salvadoreños en aquellos años? Me dijo, ¿te gusta el fútbol? No, pues por eso, me dijo. A todos los salvadoreños nos gusta el fútbol, entonces todos nos reuníamos en Irving. ¿Nunca fuiste a Irving? No, le digo yo, nunca, yo solo vivía en Farmers Branch nomás, y con pura raza. Después fueron llegando más salvadoreños, y de ahí en Farmers Branch había una sola tienda salvadoreña que yo iba a comer ahí, que se llamaba Santa Rosa, pero el viejo ese, bueno, no sé si todavía está vivo o no, pero ese era muy chucho, era carísimo, todo, vato, un plato de comida era demasiado costoso, que yo no estaba dispuesto a pagarlo y por eso no iba. Y yo decía, qué viejo más chucho, o sea, una camiseta o algo que decía El Salvador te lo vendía, pero casi un ojo de la cara, porque aquí no había. Y yo mejor dije, no, están locos estos güeyes. O sea, mira, qué perrón corre ese uniforme. Pues haz de cuenta, vato, que mi madre, dije yo no voy a estar en esta chingadera, dije yo no iba, ya no iba después. Por eso dejé, me alejaba de los salvadoreños. Porque mira, compa, si tú llegas acá y tú ibas a un restaurante mexicano, era más barata la comida, más económica, que ibas a un salvadoreño. Y eso era lo que a mí no me cabía en la mente, pues. No me cabía en la mente, decía yo, porque no había más salvadoreños. Entonces esta gente se hizo rica a costillas de los pocos salvadoreños que había. Ya después fue que fueron llegando a abrir otros restaurantes como El Latino, que ya después llegó otra señora con El Latino, y fueron abriendo más restaurantes en Dallas, pero en aquellos años solo había ese de la Santa Rosa, y eran dos, y después el señor abrió un montón de restaurantes Santa Rosa por todo Dallas. Yo no sé si todavía existe o no exista, y no me interesa, la verdad, no me importa, pero era carísimo todo. Y entonces, eso, todo el tiempo me fui llevando con mexicanos, comiendo con tacos, haciendo carnitas, fajitas, tomando, pisteando, corridos, más que todos los corridos, como en aquellos tiempos solo había dos radios nada más, dos estaciones. Solo estaba una estación que se llamaba La Mejor, y otra estación que se llamaba Estéreo Latino. Solamente Estéreo Latino ponía pura música Tex-Mex, pero de Selena, de Intocable, de todo lo que era el Tex-Mex, de Emilio Navaira, Bobby Pulido, que andaba de moda apenas, chico, solo esa música era la de moda, nada más. Y luego La Mejor era la otra radio, que era la 104.9, era La Mejor, que solamente era la norteña, los corridos, y como Chalino le habían dado Matacán hace unos años, entonces los corridos de Chalino sonaban por todos lados, puro Chalino yendo el viejón. Así me crié, me terminé de criar. Por eso es que a veces cuando te critican, decía, este güey habla como mexicano. Pues es que no te estoy contando, güey, que solo con mexicano me junté desde que llegué. Si tú llegaste acá de los 20, 30 años, de 40 años, pues tú ya viviste una vida allá en aquel país. Yo no tuve ese privilegio. Yo nací allá, pero yo me vine para acá de 14 años. Y así fue la historia, compa, como llegó hasta donde yo estoy ahora. Después de eso, me fui a ese trabajo que te digo, que se llamaba Legacy, esa empresa. Me mandaron a trabajar a Mary Kay, a hacer showcase, le llamaban ellos, que era hacer unas, como ellos son ¿cómo se llama? Una multinivel, donde hacen unas cajas donde guardaban todos los productos que vendían, y esas cajas las vendían a $100. Yo no sabía, pero como yo trabajaba en la bodega, yo andaba llenando esos papeles. Un trabajo agotador, compadre. Luego me mandaron para otra de juguetes, unas fábricas grandes de juguetes, y estar encerrado a la hora del lonche, del break time, ahí me daban break time, los chinos no me daban. Ahí empecé a conocer mis reglas, mis leyes. Luego había una madre que se llamaba la Corte del Pueblo. Mira, antes te salía Cristina a las 3 de la tarde, en el Gordo y la Flaca. En lugar del Gordo y la Flaca era Cristina.
Antes el gordo y la flaca era duro y directo. El gordo le llamaba duro y directo. Después la Cristina salía a las 3 de la tarde, porque a las 2 de la tarde salía la corte del pueblo. A la 1 salía la corte del pueblo, a las 2 de la tarde salía la corte familiar, a las 3 de la tarde salía Cristina, y a las 4 las noticias, a las 5 las noticias locales, a las 6 te daban las novelas. En aquel tiempo eran soñadoras, era de moda las novelas. Antes de soñadoras daban otras. En ese tiempo estaban dando soñadoras en Estados Unidos, pero allá en El Salvador ya las habían dado, porque soñadoras las vieron desde antes. Porque allá en El Salvador nos habían quitado de ver los Thundercats por poner esas chingaderas novelas. Y así fue como llegamos hasta ese punto de la historia, cuando yo llegué aquí al norte y llegamos a ese lugar donde te estoy diciendo, donde paró todo. Que yo fui a trabajar a ese lugar de Legacy, no me gustaban los trabajos de las bodegas y fue algo muy difícil, pero eso te lo vamos a dejar para otro story time. Déjale, vamos a poner acá para bajar un poquito la velocidad, porque mira que agarramos una velocidad increíble para abajo, porque traemos 77 libras de pesada. Así que, compa, muchas gracias por darle like a nuestro video, dale like a nuestro video, le vamos a bajar aquí. Muchas gracias por ver nuestros videos, gracias por estar aquí. Después les vamos a contar la story time de lo que pasó una vez que estuvimos acá en el norte. Vamos a contar story time de todo lo que fue, ¿cómo se llama? Story time, espérame. Story time, ¿qué más es lo que vamos a hacer? De qué fue lo que pasó después trabajando en las bodegas. Así es que lo vamos dejando ahorita, porque ya terminamos este video. Gracias por ver y suscríbete, dale like y activa la campanita para que mira y le lleguen a estos videos de estas historias a otros, porque queremos hacer videos de historia para ponerlos acá y contar las historias perdidas. Así deberían de ponerle las historias perdidas de la gente, y así contar historias de otros, de otra raza, cómo fue cuando llegó, cómo fue pronto. Vamos a seguir con el. Si es que échale ganas, compa. Fuímonos, cuídense. Hasta luego.